Si has llegado hasta aquí es porque te han dicho que puedes tener una fístula perianal. Seguramente hayas tenido molestias en la región anal, acompañadas de una secreción amarilla o rojiza. Pero, ¿qué es la fístula anorrectal? ¿Su aparición depende de nuestra alimentación o de nuestro estilo de vida? Y una vez que aparece, ¿cómo se cura? ¿Tendré siempre que operarme? Pues estate atento porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de las fístulas perianales. Empecemos por el principio. ¿Qué es eso de una fístula perianal? Pues una fístula se trata de un túnel infectado e inflamado que se desarrolla por debajo de la piel que rodea el ano. Normalmente cuenta con dos orificios. Uno interno que se encuentra en el canal anal o en el recto, que es el origen de la fístula, desde el que parte un trayecto fistuloso que acaba en el orificio fistuloso externo, en la piel que rodea la zona del ano. Y se trata de una patología relativamente frecuente, que afecta más a hombres que a mujeres y suele aparecer entre los 30 y los 50 años. Pero, ¿por qué se producen estas fístulas? Pues déjame explicarte que en la mayoría de los casos se trata de una complicación de un absceso perianal, que se trata de la infección y el acúmulo de pus de unas glándulas sebáceas que tenemos en el canal anal. Estos abscesos en la mayoría de ocasiones van a requerir de cirugía, que normalmente se realiza bajo anestesia local y consiste en la incisión mediante un bisturí y el drenaje del contenido del absceso. Pues bien, lo más llamativo es que hasta la mitad de estos abscesos se complican, terminando en una fístula. Pero por si esto fuera poco, hay otras enfermedades que pueden causar o favorecer la aparición de fístulas, como serían la enfermedad de Crohn, en la que de hecho la fístula puede ser una de las primeras manifestaciones, o también pueden favorecer su aparición una lesión durante el trabajo del parto, la introducción de cuerpos extraños en el recto, también el hecho de haber estado expuesto a radiación en radioterapia de tumores de la zona anorrectal o enfermedades infecciosas como el VIH o la tuberculosis. ¿Qué síntomas va a producir la fístula? Pues como os comentaba, muchas de las personas van a tener el antecedente de haber sido intervenidos de un absceso perianal. Y tras un periodo sin síntomas, van a comenzar a experimentar la secreción de un material en la piel de alrededor del ano, purulento, con sangre, mucosidad o incluso materia fecal. En general, no suele producir dolor, salvo que esta fístula se obstruya o se produzca irritación de la piel por la propia supuración. Pero para llegar al diagnóstico, lo primero que tendremos que hacer es una buena exploración física. Empezaremos por observar la piel de la región perianal, para así identificar el orificio fistuloso externo. Y en algunos casos, sobre todo si el túnel es superficial, podemos notar a la palpación un trayecto duro que nos ayudará a localizar la fístula. En estos casos, el tacto rectal será muy útil, ya que nos puede indicar si hay abscesos en el canal anal y también nos ayudará a localizar el orificio fistuloso interno, aparte de darnos una información muy importante acerca del tono de los esfínteres. Espero que te esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte, comentarme algo y compartirme con tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. Pero eso no es todo, ya que las fístulas pueden tener más de un trayecto y más de un orificio externo. Por lo que en estos casos y en aquellos que tras la cirugía haya vuelto a aparecer la fístula, será muy interesante solicitar pruebas complementarias de imagen. Y disponemos de varias alternativas sin irradiación, como son la resonancia magnética pélvica, la ecografía con una sonda rectal o la visualización de la zona mediante una rectosigmoideoscopia, que consistirá en introducir un endoscopio hasta el sigma. Pero también pueden ser muy útiles otras técnicas que sí que emiten radiación, como serían la TAC pélvica o la fistulografía, que consiste en introducir un contraste por el orificio fistuloso externo y ver después el trayecto que realiza dentro del tejido mediante una radiografía simple. Tras todo esto, podemos clasificar las fístulas en simples, cuando no afectan a los esfínteres, o fístulas complejas, que serían aquellas que afectan a más de un tercio del músculo del esfínter. También lo serían aquellas que han vuelto a aparecer tras la cirugía, o las producidas por la enfermedad de Crohn, ya que en estos casos la cirugía va a ser más compleja, y sobre todo porque tienen un mayor riesgo de producir incontinencia fecal. Os podéis imaginar del drama que esta complicación supone, más aún teniendo en cuenta que las personas que tienen fístulas son personas jóvenes. ¿Y cuál será su tratamiento? Pues llegados a este punto, seguro que pensaréis que el tratamiento va a ser quirúrgico. Y así es, ya que la cirugía es el tratamiento de elección. Pero no existe un procedimiento ideal, ya que este depende de la complejidad de los trayectos fistulosos. De hecho, en fístulas complejas con muchos trayectos y abscesos, se realizan cirugías por etapas. En la primera etapa de la cirugía, se tratan estas cavidades y trayectos
mediante drenaje, apertura y legrado, canalizando el trayecto fistuloso principal mediante un setón, para favorecer la cicatrización y el cierre progresivo. Esto parece muy complicado, porque en realidad lo es, pero intentaré explicarte cada una de las técnicas de forma más sencilla. Una de las técnicas más frecuentes es la fistulotomía, que consiste en localizar los dos orificios de la fístula con un estilete y abrir con un bisturí todo el trayecto, exponiendo el tejido y haciendo un legrado o raspado del fondo. Quedará por tanto una herida abierta desde la piel perianal hasta el orificio fistuloso interno, y el objetivo es que cure por segunda intención. También se podrá realizar una técnica llamada fistulectomía, que consiste en quitar completamente la fístula y después cerrar la herida. En esta técnica se corta parte del músculo del esfínter anal y por tanto habrá que repararlo inmediatamente. Es una técnica efectiva, pero como os imaginaréis puede producir incontinencia, que esta llega hasta un 5 y un 20%, depende de la afectación del músculo del esfínter. En ocasiones se introduce un hilo de seda a través de ambos orificios, para facilitar el drenaje y prevenir la formación de un absceso. Como veréis, no tiene finalidad curativa, pero se realiza en fístulas complejas o que han reaparecido, para así facilitar después las siguientes cirugías. Pero de las técnicas más antiguas y aún usadas en casos complejos es el setón de corte, que consiste en dejar una especie de liga de plástico a través de ambos orificios, que se va apretando cada 2 o 3 semanas, hasta finalmente caer. Esto hace que la fístula se vaya cortando poco a poco, y al mismo tiempo permite que el músculo vaya cicatrizando detrás del corte. El proceso total puede durar entre unos 3 o 4 meses, aunque presenta un riesgo de incontinencia de hasta el 30% según algunos estudios, por lo que cada vez está siendo menos utilizada. Una técnica más compleja es el avance de colgajo, que se suele reservar para pacientes que han sido operados varias veces de fístula. Consiste en extirpar el trayecto fistuloso, coser el orificio interno y colgarle por encima un colgajo de tejido de la pared rectal para que cubra este orificio y así evitar que la fístula se vuelva a rellenar de material fecal. Otra técnica muy interesante es la ligadura del trayecto del espacio interesfinteriano o lift. Y lo más potente de esta técnica es que conserva el esfínter anal y va a requerir de la localización del trayecto en el espacio interesfinteriano, la ligadura y la sección de todo el trayecto. Pero sin duda, una de las técnicas más novedosas es el cierre con láser del trayecto fistuloso, ya que es una cirugía muy poco invasiva y, lo más importante, sin riesgo de incontinencia. Consiste en introducir una sonda láser por la fístula, a través del orificio externo hasta el orificio interno, para disparar así un láser 360 grados, que va cerrando de dentro a fuera la fístula. Aunque en muchos casos, para asegurar el éxito, se recomienda después practicar la cirugía de avance de colgajo, que os he explicado anteriormente. Aunque recientes estudios también están aplicando biomateriales para intentar sellar el trayecto de la fístula, con células madre o factores de crecimiento que favorezcan la cicatrización del tejido. Serán técnicas muy interesantes, ya que son poco invasivas y minimizan el riesgo de incontinencia. Pero no olvidemos que para garantizar el éxito de la cirugía, siempre habrá que aplicar ciertos cuidados, como son el mantener una adecuada hidratación y una dieta rica en fibra, con muchas frutas y verduras, para combatir el estreñimiento y así facilitar la eliminación del bolo fecal. También deberemos de tomar analgésicos de uso común, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno para tratamiento del dolor, y también se recomienda la realización de baños de asiento, sobre todo tras cada defecación. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo 2 vídeos que seguro te van a encantar. Nos vemos en el canal. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.